Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión que programamos para hoy, junio 28. La agenda de trabajo que vamos a desarrollar es la siguiente. Recordar que estamos trabajando dentro de la fase 1 de nuestro proyecto de formación, la fase de identificación. En la actividad de aprendizaje 1, determinar los requerimientos funcionales del sistema de información. El trabajo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy es un workshop sobre requerimientos funcionales. Entonces, la propuesta para hoy es revisar algunos ejemplos y junto con ustedes de manera iterativa van a formular ustedes, vamos a generar ahora más tarde un espacio iterativo donde entre todos vamos a, desde la identificación de algunos casos de estudio, ustedes conmigo van a validar y a identificar cuáles son los requerimientos funcionales. El alcance es que generemos ya una suficiencia en la identificación y redacción de los requerimientos funcionales, que es clave como recurso para continuar la siguiente actividad de proyecto que iniciaremos a la vuelta del receso. Recuerden que las próximas 2 semanas no vamos a estar en formación, entonces un poco nos quedaría revisión de pronto de los compañeros que han tenido alguna dificultad en el desarrollo de las actividades que hemos trabajado, entonces para hacer su gestión. Después de este saludo, entonces vamos a trabajar la actividad misma, nuestro workshop, en un ejercicio iterativo. Entonces vamos a manejar una sesión de preguntas, finalmente cumplir con el propósito que alcancemos a desarrollar hoy. La idea es hacerlo por completo el taller. Así que vamos a iniciar 10 aprendices, entonces el material quedará disponible para los compañeros que no se puedan conectar. Voy a utilizar los primeros 10 minutos de este workshop para del material que hemos venido trabajando, hacer una recordación de lo que son los requerimientos funcionales, definiéndolos como las descripciones explícitas del comportamiento que debe tener una solución de software y qué información debe manejar. Observen que en esta definición estamos tocando 2 expresiones. Una, comportamiento del software, es decir, qué es lo que hace el software. Entonces, cuando nosotros pensamos en construir un software, en programar una solución informática, lo primero que yo debo tener claro, pues son los requerimientos funcionales. Entonces, un poco reforzando la expectativa de algunos de ustedes que al inscribirse en el programa pensaron que el primer día íbamos a empezar a programar, la respuesta mía sería ¿a programar qué? Si yo no tengo claro qué es lo que voy a programar, entonces probablemente el resultado de esa programación será un producto con falencias, y las falencias en un mundo empresarial significa pérdida, la pérdida reflejada en un contexto económico. ¿Y qué información debe manejar? Entonces, no es solamente la solución informática misma, si no tengo claro el alcance de esa solución desde el punto de vista cuál es la gestión de la información que va a manejar. Entonces, estuvimos trabajando la identificación del mapa de procesos, la identificación de un proceso, de las actividades, de visualizar la información que fluye a través de esas actividades, porque si vamos a construir una solución de software que gestione información, pues definitivamente debemos tener muy claro cuál es el tipo de información que vamos a sistematizar. Entonces, estaríamos siendo consecuente desde esta definición con el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Cuáles son los posibles requerimientos funcionales que podemos nosotros identificar para la construcción de una solución de software? Por un lado, debemos hacer una descripción explícita, es decir, que tenemos que documentar de alguna manera cuáles son los datos a ser ingresados en el sistema. Fíjense que aquí, si yo estoy hablando de la información, que se va a manejar,
Ahora necesito visualizar cómo es el comportamiento de esa información. Entonces, miremos qué información voy a ingresar, qué operaciones se van a realizar, cuál es el flujo de trabajo que va a realizar el sistema. Y cuando yo me refiero al flujo de trabajo, es el comportamiento del manejo de la aplicación. ¿Cuáles son los momentos, los pasos que se darían en la gestión que haría el usuario de la aplicación? Entonces, esa dinámica pues tendrá que ser similar o estar muy de la mano de la manera como fue definido el procedimiento, como lo maneja habitualmente el usuario. Ahora nosotros vamos a acompañar al usuario con una aplicación. Entonces es relevante la identificación de esos flujos de trabajo. ¿Qué reportes genera el sistema? Entonces, normalmente todos los aplicativos generan reportes que pueden ser impresos o pueden ser visuales o generar potencialmente otro tipo de salidas en el caso que mi sistema esté afectando desde el punto de vista de comunicación a otras plataformas. Por ejemplo, una salida podría ser el envío de un correo electrónico o generar una transmisión electrónica de datos. Determinar quiénes pueden ingresar datos en el sistema. Entonces estaríamos visualizando el rol de los usuarios. Diferentes tipos de personas pueden interactuar en una aplicación. De hecho, empresarialmente, el manejo de la información, de la misma información de la empresa, es requerido desde diferentes perspectivas por las diferentes personas que trabajan. Mientras que el rol de unas personas es ingresar información, el rol de otras puede ser el de consultarla. Entonces, para nosotros será determinante poder identificar el rol que tienen esas personas o usuarios. El cumplimiento de normatividad. ¿Qué reglamentos y regulaciones hay? Pensemos, por ejemplo, en el tema comercial. Hay un contexto normativo, por ejemplo, en Colombia, que tiene que ver con la DIAN o que tiene que ver con registros, por ejemplo, en el tema contable. Miremos esto que tiene que ver con el IVA. Ustedes saben que el IVA lo han cambiado. Los productos están categorizados, entonces hay diferentes escalas de IVA. Y en ese orden de ideas, esos son valores que se actualizan en su momento. ¿Cuándo? Cuando hay una regulación o una normatividad. Entonces, hay que considerar potencialmente esa normatividad como requerimiento para que sea gestionado y cumplido por el sistema de información. En ese orden de ideas, los requerimientos funcionales nos permiten a nosotros identificar cuáles son las capacidades o cualidades que debe tener la solución informática y que permita atender todos los requerimientos de los interesados. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos en la identificación de requerimientos, lo hacemos con la intención que sean esos requerimientos avalados por los usuarios antes de desarrollar la aplicación. Porque si no lo hago apropiadamente, al final, cuando vaya a entregar la aplicación, pues es factible que los usuarios no la reciban. Estos requerimientos se expresan en términos en los cuales se quiere que sea el comportamiento de la solución. ¿Qué se espera de la solución? Deben proporcionar una descripción lo suficientemente detallada para permitir al desarrollador la implementación de la solución. Y cuando yo menciono una descripción suficientemente detallada, es porque el requerimiento se va a documentar físicamente o utilizando algún medio electrónico de una manera explícita. Está explícito y el programador va a verificar o a revisar ese requerimiento y él con ese requerimiento se pone a trabajar en la implementación
bajo la herramienta informática. No necesariamente va a haber una interacción entre el programador o analista y el usuario, porque ese ejercicio, pues, técnicamente lo estamos haciendo en el momento en que se levanta el requerimiento. Entonces, nosotros nos podemos estar incorporando a un proyecto y en mi incorporación al proyecto me entregan a mí los requerimientos para que yo empiece a trabajar sobre esos requerimientos. Entonces, es fundamental la calidad de su estructuración. La importancia de definir entonces los requerimientos es que nos va a permitir poder atender de una manera asertiva y precisa cuáles son las expectativas que tienen los usuarios. Algunas causas que bajo las cuales no logramos nosotros tener éxito son las que estamos relacionando acá. Cuando las descripciones, por ejemplo, son muy ambiguas. Entonces, a pesar de que el requerimiento está documentado, la manera como se está documentando es ambigua. En ese orden de ideas, el equipo que desarrolla no lo tiene claro y estaría sujeto a cualquier interpretación por parte del equipo desarrollador. Y si el equipo desarrollador no lo interpreta con la expectativa del usuario, pues definitivamente lo que ellos realicen pues no va a ser y ser consecuente con la propuesta del usuario. Yo puedo hacer la implementación que entendí, hacer que esa implementación funcione, pero desdibujarse de lo que realmente quiere el usuario. Otra situación problemática es cuando el requerimiento no fue entendido adecuadamente cuando fue levantado. Entonces vean que nosotros inicialmente, ¿qué hacemos? Levantamiento de información y caracterización de los requerimientos. Esos requerimientos los validamos con el usuario. ¿Por qué los validamos con el usuario? Para que nos quede claro que efectivamente el usuario acepta el alcance de lo que se quiere y se propone en cada uno de los requerimientos. Si omitimos o hacemos parcialmente esa labor, es factible que lo que yo entendí al redactar el requerimiento, nuevamente no sea consecuente con lo que quiere el usuario. Por lo mismo, cuando yo le paso la información al equipo desarrollador, va a ser información con falencias, información incorrecta. Nuevamente, el equipo de desarrollo va a hacer una implementación y esa implementación no va a corresponder con la expectativa que tiene el usuario. Y hay otro punto que es cuando se redactan los requerimientos y son requerimientos que potencialmente no tienen una factibilidad técnica. Y en ese orden de ideas el equipo desarrollador modifica intentando viabilizarlo, que funcione, más sin embargo, nuevamente nos encontraríamos nosotros con una expectativa o generando un resultado que no es acorde a la expectativa del usuario. Entonces, vean que en esta dinámica que les estoy compartiendo acá, les quiero mostrar la relevancia y la importancia de que los requerimientos queden muy bien definidos. Nada sacamos nosotros, digo yo, en el escenario del SENA o de cualquier entidad de formación, o si lo queremos hacer empíricamente, o sea, como sea que yo quiera capacitarme como programador, en querer empezar a programar cuando no tengo claro qué es lo que voy a programar. Entonces, eso que voy a programar, pues precisamente es este contexto, el de los requerimientos. Entonces, para eso, pues, planteamos una dinámica, una metodología o una estrategia que me permita a mí poder fundamentar y caracterizar apropiadamente los requerimientos. Entonces, algunas estrategias pueden ser las siguientes. Si estamos redactando
y vemos un tanto ambiguo el requerimiento, como lo comentaba hace un momento, pues es importante solicitar información adicional. A pesar de que yo les sugería minimizar la cantidad de entrevistas, por la misma disposición a veces de las personas en las organizaciones, es importante que si yo en un momento dado pido nuevamente una entrevista aclaratoria, sea con ese ánimo, con un ánimo de precisar qué elementos no fueron claros. No se trata otra vez de volver a entrevistar para intentar hacer nuevamente el levantamiento, porque es que en ese momento es cuando el entrevistado dice, no, pero pues esto yo ya se lo había dicho. Entonces, sí es clave que si yo pido nuevamente una sesión de trabajo, ¿se acuerdan las reuniones HAT? Yo podría nuevamente citar a una reunión HAT o hacer una entrevista con un ánimo aclaratorio. ¿Para qué? Para superar las ambigüedades que en un momento dado me pueden estar quedando en esa caracterización de nuestros requerimientos. Otro elemento que podemos considerar pues es la validación de los requerimientos que estamos definiendo. ¿Y cómo hacemos para hacer esa validación? Con nuestros usuarios. Entonces, hacemos el levantamiento de información, caracterizamos los requerimientos y nuevamente con los usuarios validamos que efectivamente los requerimientos, como están siendo formulados, corresponden. Hace una sesión les comentaba yo sobre algunas metodologías de desarrollo y validábamos cómo una metodología tradicional o en cascada tiene una gran dificultad y es que prácticamente a los usuarios los consideramos al comienzo cuando levantamos los requerimientos y al final cuando les entregamos la aplicación. Normalmente encontramos inconsistencias porque muchas cosas pueden cambiar. La normatividad puede cambiar en el transcurso de 6 meses. Entonces, lo que estaba bien al comienzo del proyecto, durante el proyecto y en 6 meses pudo haber cambiado una norma. Entonces, cuando yo lo voy a entregar al usuario, el usuario me va a decir, no, pero es que la norma ya no es así, ahora es así, cambió. Entonces, pues obviamente el usuario no me va a recibir, por lo mismo yo tendré que hacer modificaciones y eso es lo que en un momento dado genera sobrecostos en los desarrollos de las aplicaciones. Por eso es importante generar una dinámica de comunicación permanente con los usuarios. Entonces, más adelante cuando revisemos una metodología, y esa es la metodología que nos vamos a concentrar, que es Scrum, una ventaja que tiene que trabajar en Scrum es una comunicación permanente que tenemos nosotros con los usuarios. Y cuando hablamos nosotros, no necesariamente son todas las personas del equipo. Normalmente en la dinámica de Scrum hay una serie de actores. El Scrum Master, el Product Owner, el Scrum Team. Hablemos que hay un rol que se llama el Product Owner, que es una persona interlocutor entre el equipo desarrollador y la organización. Y ese rol, ese Product Owner, es el que valida con los usuarios los requerimientos. En ese proceso de comunicación con los interesados es factible que se redefinan inclusive requerimientos. El encargado de hacer esa negociación de requerimientos es el Product Owner. Entonces, sí mantenemos nosotros esta comunicación permanente, pero de una manera ordenada. Un poco acabé ya de mencionar este contexto, que en ocasiones se necesitan modificar los requerimientos por diferentes circunstancias. Entonces, solamente en la medida que nosotros tengamos esta comunicación permanente con los usuarios, vamos a poder gestionar el proyecto de una manera apropiada. Entonces, cuando yo estoy planteando en esta diapositiva la gestión de requerimientos a través de alguna metodología, entonces nosotros vamos a trabajar Scrum como una dinámica que me permita precisamente generar un flujo de trabajo y de tal suerte poder lograr una muy buena administración en la gestión del proyecto y concretamente en esta área que tiene que ver con requerimientos. Recordarles nuevamente que esta presentación al final la voy a subir igual que el video, entonces ustedes pues van a disponer del material. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a revisar
algunos requerimientos desde esa distribución que mencionaba en una diapositiva anterior. Entonces, hay unos requerimientos que son los requerimientos funcionales de proceso o de área de negocio. Estoy haciendo una descripción y hago una ejemplificación gráfica. Observen la redacción del requerimiento, porque lo que yo tengo ahí redactado es un requerimiento. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta al cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura al cliente y registro de pago al cliente. Entonces, en la interfaz probablemente puedo tener alguna opción que me permita a mí hacer esto, enviar un correo electrónico. Entonces, si yo estoy haciendo el registro, cuando yo finalice el registro, podría estar autorizando el envío de ese correo electrónico. Si yo logro hacer eso, es decir, que cuando el usuario pulse un botón o finalice el proceso, se concrete el envío de ese correo electrónico, entonces estoy atendiendo apropiadamente el requerimiento. Recuerden que los requerimientos es lo que debe hacer la aplicación. Entonces, a través de la herramienta de programación que yo esté utilizando, tendré que implementar en programación, en código, lo necesario para cumplir con el requerimiento. Levantemos con el chulito, sí o no, sí fue claro este ejemplo. A ver, con el chulito, a la derecha de la mano hay una casilla, sí, no, sí fue claro, si no fue claro. Fernando, 6 personas marcaron que sí, 6, estamos participando conmigo 14, o sea, deben haber 13 respuestas, apenas 5 respuestas. Miren, para esta parte es importante la participación de todos porque estamos me parece que la sesión de hoy es supremamente importante porque prácticamente lo que está ahí escrito en el requerimiento es lo que después me voy a concentrar en la programación para lograr alcanzar con ese objetivo. Entonces, por eso es importante esta interacción que logremos hoy. Entonces, les pido el favor, si no es claro, entonces pulsen la X y hacemos la reflexión de por qué no es claro. Estoy aquí leyendo el chat. Viviana, buenas noches. Ok, Carlos, entonces para Viviana y Carlos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar requerimientos funcionales a través de ejemplos. Si se incorporaron hasta ahorita, en los minutos anteriores hice una recontextualización teórica de los requerimientos. Ahora lo que vamos a hacer es visualizar a través de ejemplos una ejemplificación de diferentes tipos de requerimientos funcionales. En algunos casos voy a ejemplificar con algunas interfaces gráficas. Esta letra menuda pequeñita que ustedes ven ahí es el enlace de donde tomé la imagen. Eso es derechos de autor. Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo que también tiene que ver con un requerimiento funcional de proceso. Dice así está redactado el requerimiento. Se permitirá el registro de pedidos de compras con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse, los datos del pedido deben estar completos. Entonces, ¿qué tenemos en esta interfaz? Observen que hay una serie de datos. El usuario tendrá que diligenciar esos atributos. Pero de acuerdo al requerimiento, el requerimiento me dice que yo puedo hacer un registro incompleto. Probablemente
habrán unos atributos mínimos. Probablemente lo mínimo será mi documento de identidad y de pronto el nombre. De pronto puede ser opcional, o sea, yo podría dejar incompleto el teléfono y la dirección y eso registrarlo después. ¿Con qué criterio? Pues con el criterio donde el usuario, cuando yo hago la caracterización del proceso, el usuario me dice, vea, cuando aquí viene un cliente y va a hacer un pedido, para nosotros inicialmente lo básico es el nombre del cliente, su cédula y un teléfono para contactarlo. Pero después, para poderlo confirmar, sí necesitamos toda la información completa. O sea, voy a especular con lo siguiente. Un cliente me llama por teléfono y solamente con identificándose y su nombre, con eso ya empezamos a caracterizar para hacerle una cotización. Pero el envío formal solamente lo vamos a hacer cuando tengamos toda la información. Esa puede ser la respuesta que me da el usuario. Ah, bueno, listo. Entonces, ahora en el aplicativo tendrá que generar un comportamiento a cómo es manualmente. ¿De acuerdo? Entonces vean la relevancia que tiene la dinámica de lo que sucede manualmente, de lo que gestiona el usuario actualmente. ¿Hasta qué punto tengo yo que hilar para poder interpretar y entender cómo la organización está desarrollando una actividad que vamos a implementar a través de la solución informática? Bueno, nuevamente, hagamos un chulito verde si es claro el ejemplo, una X si no es claro. Deberían haber 13 chulitos, o entre los dos sumar 13, veo 7, todavía hay compañeros que no están participando. Por favor, es importante la participación de todos. Una pregunta, eh, por los iconos que me muestra la pantalla, Viviana, tú te estás conectando, estás viendo el ejercicio y Fernando es con celular. Si quieren en el chat me escriben y en el celular no les da la posibilidad de seleccionar estas opciones. En el celular les permite chulear el sí, ¿no? O bueno, no importa bueno, o en el chat. Sí me interesa poder tener la retroalimentación de todos porque para mí es muy importante que esta parte que estamos trabajando sea clara absolutamente por todos. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Este es otro ejemplo de un requerimiento funcional de proceso o del área de negocios. Lo que debe hacer la aplicación. El sistema permitirá a los usuarios autorizados ingresar, por ejemplo, planes y cronogramas de proyecto. Nos vamos a ir sensibilizando con esta expresión. CRUD. Normalmente, la dinámica de cualquier sistema de información tiene que ver con el CRUD. ¿Qué es el CRUD? El CRUD es un acrónimo. Cada carácter tiene una interpretación. La C, crear. La R, leer. La U, actualizar. Y la D, suprimir. Create, read, update y delete. Normalmente sobre la información que se hace, esas 4 operaciones. Yo creo información. ¿Cómo creo? Cuando inserto datos. Recuerden que la orientación de nuestros proyectos es trabajar con bases de datos. Entonces, estaría yo hablando de insertar en la base de datos. Estaríamos creando información. Es factible que yo necesite consultar información. ¿Cómo lo hago en las bases de datos? Con una instrucción de SQL que se llama select. Entonces, consulto. La otra operación que yo puedo hacer es modificar datos, hacer actualizaciones de datos. Necesito actualizar mi teléfono, necesito actualizar mi dirección, necesito actualizar mi ciudad de domicilio. Entonces, ¿qué hago? Un update o una actualización. Por otro lado, es factible que yo necesite suprimir un registro o una información
bueno, la información más adelante cuando hablemos de bases de datos vamos a hablar de registros, entonces lo que voy a hacer es delete, hacer una eliminación. Entonces, nuevamente, retomando el concepto de este ejemplo de requerimiento funcional, el requerimiento nos está presentando al siguiente contexto. El sistema permitirá a los usuarios autorizados ingresar datos. Entonces, eso es lo que va a hacer el usuario. Pero, ¿cuál usuario? ¿Cualquier usuario? No. Los usuarios autorizados. Con respecto a este ejemplo, ¿es claro el requerimiento? Por favor, levantemos la mano. Levantemos el chulito verde sí o una X si no es claro. Listo, los felicito, me gusta. Ya 12 personas participando, muy bien. Y mucho más cuando todos los chulitos son verdes. Acabo de compartir el enlace para las personas que ingresaron en los últimos minutos para hacer el registro de la asistencia a la sesión de hoy. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. Vean la redacción, es muy parecida a la anterior. El sistema permitirá a los usuarios autorizados cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyecto. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer los usuarios? A actualizar, o sea, van a hacer update. ¿Qué usuarios? Los usuarios autorizados. Es posible que los usuarios del anterior requerimiento no sean estos mismos usuarios. Por ejemplo, miremos nuestro entorno en el LMS, algo que hemos hecho hasta ahora. Ustedes, por ejemplo, no pueden modificar las notas. Yo ingreso la nota. Y en algunos casos he modificado notas porque ustedes a través de una retroalimentación, me han mejorado la actividad, entonces yo he cambiado la nota. Entonces, con mi rol he podido no solamente ingresar cumpliendo el requerimiento anterior, sino también el de modificar con este requerimiento. Mientras que ustedes, si estamos hablando del libro de calificaciones, ustedes pueden leerlo, consultarlo. Entonces, nuevamente, es para visualizar la dinámica para cumplir con el requerimiento. Vean que yo no voy a crear una interfaz que le diga al usuario 4 opciones. Cree, consulte, modifique y elimine. Porque es que no todos los usuarios van a tener los mismos privilegios. Porque en su rol en la empresa hay una gradualidad dependiendo del trabajo que realicen. Entonces es dependiendo del trabajo donde nosotros caracterizaremos el requerimiento. Estoy visualizando el chat. Rafael me dice que no puede ver los mensajes. Nuevamente lo pegué en el chat. No sé si puede Rafael visualizar el enlace. Si cliquean el enlace no le abre nada. Voy a verificar el enlace que estoy pegando a ver si me abre a mí el formulario y mi computador. No, sí, ya me abrió el formulario. Listo. Ahorita más adelante el formulario no lo voy a dejar restringido. De pronto después de la sesión, terminada la sesión, intentamos hacer esa actualización y ya, o ahorita miramos otra opción, enviarle por correo. Pero entonces ya lo hacemos. Bueno, un chulito, si este requerimiento fue claro. 5 personas dicen que sí. Fernando, si no está pudiendo visualizar el chat, es por el entorno como lo tiene configurado. Entonces, estoy haciendo aquí, estoy capturando la pantalla para, ya regáleme un minutico o menos. Entonces, es para comentarle a Rafael que en el chat, si no está visualizando el mensaje, ahí en la flechita roja que estoy compartiéndole, al desplegar allí, en ese menú, seleccione una opción, verifique que esté seleccionada una opción que dice, pues deben estar habilitados mostrar mensajes supervisados, mostrar mensajes de eventos, verifiquemos.
Y si no, no se preocupe, por ahora, en este momento, realmente mi interés es más en la actividad que estamos desarrollando. 11 personas están confirmando de 14. Hay 3 personas que no están. 12. Bien. Ok, gracias. Vayamos con el siguiente. Vean la redacción, porque aquí estamos mirando redacción de requerimientos. A cada orden se le asignará un identificador único, que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre ella, sobre esta. Y cuando yo hablo de una orden, podría estar hablando de una cotización, de una factura, de una ficha técnica, de una hoja de vida, de cualquier elemento documental que maneja la organización y sobre la cual necesitan identificarlo de manera única. Entonces, de alguna manera, y dependiendo cómo en la organización lo numeren, esa misma numeración tendré que considerarla para que cuando en el sistema se esté cumpliendo con la implementación del requerimiento, el requerimiento lo cumpla. Para todos es claro este requerimiento. Con el chulito, marquemos con el chulito si es claro. Bueno, ok, gracias. Carlos me está marcando que no. Carlos, entonces, cuando me dicen a mí una orden, me puedo estar refiriendo a cualquier documento. Él aquí dice, a cada orden se le asignará un identificador único. Entonces eso es lo que sucede, por ejemplo, con las facturas. Que una factura, las facturas se van numerando y el número de la factura es único. Yo no puedo tener 2 facturas con el mismo número. Y si en un momento dado la aplicación me permite generar 2 facturas diferentes con el mismo número, tengo problemas. Digamos que la factura está mal. Contablemente tengo problemas. Entonces será un requerimiento el garantizar que ese instrumento, documento, factura, en este ejemplo que es una orden, el número que identifica la orden sea único. Entonces, ¿cuál es el requerimiento funcional? Que ese consecutivo o ese número para identificar la orden sea único. En eso consiste el requerimiento. Ahora sí es claro, Carlos. Ok, gracias. Si no es claro, por favor, si después de que yo haga la explicación sigue sin ser claro, márquenme en la X y volvemos a explicarlo. De aquí y hacia futuro, esa es mi recomendación. Por favor, no se queden con las dudas porque va a ser complejo. Después ustedes se van a quedar con la duda y va a ser como una de las diapositivas. Va a ser una información que no les va a permitir poder avanzar en la dinámica de lo que se esté trabajando. Miremos ahora este otro requerimiento. Y vean que solo hemos mencionado requerimientos funcionales. El software debe poder emitir los siguientes estados financieros. Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estados de flujo de efectivo. Además, debe poder emitir un listado de mayor general y mayor analítico. Estamos hablando de unos reportes. Entonces, esta debe ser un software de contabilidad donde tendrá que haber una implementación, por eso estamos hablando de un requerimiento, que me permita generar esos reportes. Y es explícito. Me está hablando de balance, 1, estados financieros y pérdidas, 2, estados de flujo, 3, listado mayor general, 4, mayor analítico, 5. Si este requerimiento se cumple, significa que yo puedo generar esos 5 reportes. Si no genero 5, si no genero 2, no estoy cumpliendo con el requerimiento. Debo cumplir con la totalidad de los reportes que se están solicitando en el requerimiento. Vean que él a mí no me dice ahí, él me dice que genere los siguientes estados financieros. No me dice cómo. Podría ser a un reporte. Hoy por hoy los reportes se generan en PDFs, entonces el usuario los puede descargar y conservarlos, el archivo. Entonces hablaríamos que el informe se generaría en un medio electrónico.
a un archivo o de manera impresa. Tendría yo que tener conectada la impresora. Pero normalmente lo que yo hago o lo que hacemos hoy día es darle la orden que ese PDF que yo genero lo mande a imprimir. Y le estaría dando alcance entonces al cumplimiento de este requerimiento. Levantemos, chulito, la X si es claro este ejemplo. Ok. Gracias. Para alguien no es claro el requerimiento. Para Sandra. Ok. Sandra, listo, comentémoslo nuevamente. La manera como está redactado el requerimiento. El software debe poder emitir los siguientes estados financieros. Este es un programa de contabilidad. Entonces, ¿qué espera ese usuario? Porque dentro de los muchos usuarios, cada uno tiene sus requerimientos. Entonces, de pronto hay un usuario que él necesita estos reportes. 1, 2, 3, 4 y 5 reportes. Si yo soy el programador y tengo que implementar esos 5 reportes, pero no implementé los 5, sino implementé 2 o implementé 4, no estoy cumpliendo con lo que me pide en su totalidad el requerimiento. El software debe. Entonces, yo como programador debo garantizar el cumplimiento de todo lo que se está definiendo en el alcance que tiene el requerimiento. No sirve que lo haga parcialmente. Yo no le voy a decir al usuario, no, es que mire, de los 5 no puede hacer sino 3, porque el usuario no me lo va a recibir. Por eso cuando estamos redactando y validando el requerimiento con el usuario, hacemos esa conciliación de qué es lo que necesita el usuario, que el usuario reconozca en el requerimiento que me está definiendo qué es lo que necesita. Y en ese mismo orden de ideas, para mí será tan claro que lograré hacer su implementación. Ahora sí es claro, ok. Nos vamos entonces con el siguiente. La contabilización de transacciones de facturas de venta y facturas de compra podrán configurarse para realizarse de forma automatizada a su registro o manualmente en lotes. Nuevamente aquí hay un requerimiento donde lo que me están pidiendo es que genere un escenario dentro de la plataforma que se va a construir que permita configurar cómo se van a registrar estas transacciones. Si las hago, cuando se genera una transacción, la hago de manera inmediata o espero un bloque de transacciones para realizarlas. En este momento no es relevante el alcance técnico de la redacción. Realmente, por ejemplo, en ese requerimiento, pues ahorita no vamos a hablar que es un proceso en batch básicamente, o es un proceso en lote, donde básicamente se procesa un conjunto de registros. Aquí estoy registrando automáticamente cuando voy a hacer la transacción, o aquí el registro no lo hago automático, sino que lo hago periódicamente. Espero a tener varios para poderlo realizar. Lo cierto es que, ¿qué espero yo de este requerimiento funcional? Que será un requerimiento que me va a permitir a mí que el usuario que lo necesita, él pueda configurar una transacción. Y básicamente esa transacción que sea o automatizada o manual. Si yo implemento eso, estoy cumpliendo con el requerimiento. Nuevamente un chulito si el ejercicio es claro, si el ejemplo es claro. Me interesa que logren visualizar ustedes cómo redactar los requerimientos funcionales. Repito, este documento se lo quedan a ustedes para que lo tomen después, si lo quieren revisar, como base frente a los requerimientos que tendremos que redactar más adelante en los proyectos que vamos a desarrollar. Bueno, ok. Veo que no hay X. Listo, vamos al siguiente. Bueno, aquí vamos a cambiar ahora a otros requerimientos. Estos que estaba marcando yo acá, pues los coloqué en título en rojo, que son los requerimientos de proceso. ¿Qué debe suceder? La transacción que le interesa al usuario.
¿Qué transacción le interesa al usuario aquí? Una configuración. ¿Qué transacción le interesa al usuario aquí? Unos reportes. ¿Qué transacción le interesa al usuario acá? Una identificación única de las órdenes. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar de otros requerimientos funcionales que tienen que ver con la interfaz gráfica. Frente a la interfaz, yo puedo estar identificando también requerimientos. Y miremos cómo está redactado este requerimiento. El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con 2 decimales. ¿Les ha pasado a ustedes de pronto cuando han llenado algún formulario en internet que él les está pidiendo números, pero de pronto ustedes no se dieron cuenta y empezaron a escribir fue caracteres alfabéticos y él les marca un error? ¿Les ha sucedido eso? Levantemos la mano si sí, o si no, y si no, pues no la levantemos. Ok, gracias, bien, gracias por la participación. Entonces, precisamente eso que sucede cuando él me muestra a mí un mensaje de error es porque el sistema está esperando a que yo le digite números. Y yo le estoy digitando una información diferente. Que eso suceda, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Como un requerimiento funcional, en este caso, del lado de la interfaz. Vean que, a diferencia de los requerimientos anteriores, los anteriores es lo que hace la aplicación. Pero ahora lo que nosotros estamos haciendo con estos requerimientos de interfaz es garantizando la calidad de la información que voy a gestionar con mis requerimientos anteriores. Probablemente aquí lo que yo estoy haciendo es una entrada de datos que eventualmente se va a utilizar para hacer cálculos o va a ser almacenada en la base de datos. Yo puedo tener una base de datos espectacular, muy bien diseñada, pero si mi entorno como este, que es el de la captura de datos, no está bien diseñado, yo le podría estar ingresando cualquier tipo de información, es decir, basura. Entonces, ¿qué voy a almacenar en mi base de datos? Pues basura. Entonces yo debo garantizar la calidad de la información que se va a registrar. Y esas validaciones son estos requerimientos funcionales de interfaz gráfica. Observen que él aquí, por ejemplo, está haciendo una validación con respecto a la edad y él dice que la edad debe ser mínima de, yo sé que no alcanzan a leer allá, pues yo tampoco, pero asumamos ahí un valor, 13. Yo no puedo registrar una edad por debajo de 13, por ejemplo. Pensemos aquí en Colombia, menores de edad, 18 años. Entonces, resulta que yo estoy trabajando en una aplicación y ese registro es para, en el entorno de negocios se necesitan que se trabajen mayores de edad. Entonces yo voy a registrar una edad de 17. Él me debe decir no, esa no es una edad permitida en el sistema. Entonces a eso nos estamos refiriendo acá. Por ejemplo acá, en este caso explícito, me está planteando valores numéricos con 2 decimales. ¿Y qué pasa si yo intenté ingresarle 3 decimales? Pues él tendrá que restringir con respecto a ese tercer decimal. Elvis está levantando la mano para Douglas, era con respecto a la apreciación anterior. Ok, levantemos la mano si este ejemplo ahora de interfaz gráfica es claro. Ok. Si para alguien no es claro, por favor, con la X. Para Cristian. Pero Cristian marcó la X. ¿Explico? Señor Cristian, lo escucho. Qué pena. Digamos, en los requerimientos funcionales entraría, o sea, detalla lo que usted está diciendo. Ejemplo, que solo debe admitir edades mayores a 18.
En caso de que esto no ocurra, debe aparecer tal mensaje. ¿Toda esa descripción debe ir en el requerimiento funcional o eso ya entra en otro requerimiento? Eso es un requerimiento de interfaz gráfica y debe quedar explícito. Entonces, Ok. yo diría, en el campo edad se debe registrar que una edad mayor a 18. Si no lo es, mostrarle al usuario un mensaje para que haga la aclaración. O sea, todo bien explícito. O sea, Sí, desde señor. que- Ok, listo. Gracias. Ok. Es importante generar una interacción con el usuario, porque si yo sencillamente no grabo el registro y no le informo al usuario, pues el usuario va a pensar que quedó grabado. Si, por ejemplo, yo no genero un mensaje de la falencia que tiene el usuario, yo le digo aceptar, pero el sistema valida y no deja aceptar porque hay un error, pero no le envío el mensaje de error al usuario, pues el usuario va a decir, no, pues el problema está de pronto es en el internet o en el computador. O sea, para el usuario no es claro qué está pasando. Entonces debe ser importante hacer esa caracterización y eso lo hacemos en este momento cuando estamos haciendo la redacción del requerimiento. Voy a utilizar la misma interfaz. Por ejemplo, con las fechas. El campo fecha de una transacción que acepte únicamente fechas anteriores al día de hoy. Entonces yo quiero generar un registro. Y en la fecha, de pronto por equivocación, en cambio de registrar 28 de junio del 2018, le coloqué 28 de junio de el 2108. Intercalé el 1 con el 0, me equivoqué. O sencillamente, si estoy utilizando aquí un objeto que me despliegue el calendario para que el usuario lo clique más fácil y no lo digite, entonces quiero hacer el registro con fecha de mañana. Por ejemplo, voy a hacer un pago. Ustedes saben que los horarios bancarios van hasta las 3, después de las 3 es una transacción del otro día. Entonces, de pronto, supongamos que la interfaz me permite ahí colocar la fecha hora. Y yo digo, no, pues es que ya me pasé el horario, pero yo necesito que me quede en el día de hoy, pues voy a cambiarle la fecha y la hora para intentar hacer la transacción. ¿Ven? A eso me refiero. Dependiendo de la regla de negocio, hacer la validación. Acá él me está pidiendo eso, que yo capture fecha y yo voy a capturar una fecha. Lo importante es que la fecha, por ejemplo, corresponda a una fecha anterior, máximo la actual. A veces, ¿qué hacen los usuarios? Que ellos creen que son muy pilosos, más pilosos que el sistema, y entonces le cambian la fecha al computador. Atrasan la fecha o adelantan la fecha del computador para poder hacer la transacción. Entonces yo tengo que garantizar que la fecha que yo voy a tomar no sea la del computador, por ejemplo. Luego miraremos cómo se hacen esas operaciones. No lo validé. Chulito verde si es claro el requerimiento. O la X si no es claro. Ok, gracias. Gracias. Vamos a ir al siguiente. Y sigo utilizando la misma interfaz. Con esa interfaz podemos utilizar, pues básicamente estamos utilizando tipos de datos, porque estamos trabajando la interfaz gráfica. El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. Si estoy redactando el nombre, no me permita números, combinar con números. Este es un ejercicio que yo tomé documentado, pero inclusive cuando uno valida, yo puedo estar validando. Por ejemplo, aquí hay un error. Y es que él aquí me está hablando caracteres alfabéticos únicamente. Observen este nombre. Resulta que aquí dice María espacio Fernanda espacio Luque. El espacio es un carácter. Y es un carácter no alfabético. El espacio es un carácter especial.
Entonces, en ese orden de ideas, el requerimiento debería decir, el campo nombre acepta caracteres alfabéticos y el carácter espacio, porque es un carácter especial. A veces se restringe caracteres alfabéticos en mayúscula y entonces la digitación se hace solo en mayúscula. Luego miraremos cómo hago yo para hacer una transcripción de tal manera que independientemente si el teclado del usuario está en mayúscula o minúscula, lo que va a quedar cargado ahí es en mayúscula o en minúscula. Se recomienda, por ejemplo, generar armonía en esa captura de caracteres que van a la base de datos. Por ejemplo, que todo quede en mayúscula. Pero si le permito al usuario digitar en minúscula, ¿qué hago? Pues no hay problema. Más adelante miraremos que hay funciones que permiten hacer esa conversión de minúscula a mayúscula. ¿Es claro este requerimiento? Chulito verde, si es claro. O la X si no es claro. Ok, no veo ninguna X. Vayamos al siguiente requerimiento. Otro requerimiento funcional de interfaz. El campo país consiste en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema. Entonces creo que todos hemos seleccionado en algún momento dado listas donde se ven los países. Sí, yo podría hacer y adelantarme y registrar los más de 200 países. No recuerdo cuántos países son. 220, no sé. Tal vez pensemos en 200. Entonces los cargo todos. Lo podría hacer. Pero el requerimiento, vean el alcance del requerimiento. Que el país sea registrado previamente en el sistema. O sea que no necesariamente tengo que tener registrados todos los países del mundo. Si mi área comercial es en Sudamérica, pues será suficiente con tener los países de Sudamérica. Pero ¿qué pasa si eventualmente tengo un cliente o quiero hacer una transacción con un país europeo? Bueno, la aplicación me debería permitir agregar un país. Si no es así, y esto lo dejo predefinido, pues voy a tener dificultades en la medida que si se agrega un país, ¿cómo haría yo para gestionar mi aplicación? No podría hacerlo. Tendría que llamar a la persona que hizo la aplicación para que vaya y haga la modificación en el programa. O que el administrador de la base de datos inserte el país en la base de datos manualmente. Y eso no hay que hacerlo. La idea es que la interacción con las bases de datos sea desde las aplicaciones, porque si yo empiezo a manipular directamente la base de datos, es factible que genere inconsistencias y entonces empiece a generar anomalías en las bases de datos. De eso hablaremos más adelante. Bueno, alcance de este requerimiento, que el país asociado a una dirección debe previamente ser registrado. Entonces tendré yo que crear una funcionalidad para agregar los países. Así de sencillo. El chulito verde, si es claro el requerimiento. ¿Es claro? Ok, gracias. 12 participaciones de 15, 13 de 15, bien, gracias. Y observen que no solo, bueno, aquí para nuestro ejemplo lo estoy presentando con un país, pero nosotros normalmente voy a mencionar lo siguiente, cuando hablemos de las bases de datos, normalmente cuando va a arrancar en producción una base de datos, hay tablas o hay archivos de datos de la base de datos que ya tienen una información preconfigurada, digámoslo así, es decir, que manualmente sí fue agregada, como por ejemplo, poblar, necesito los municipios de Colombia y los departamentos de Colombia, entonces yo puedo cargar en la base de datos esa información manualmente. Pero si
el requerimiento es como el que aparece acá. Yo tendré que generar una interfaz gráfica, es decir, yo tendré que crear esto, una interfaz, por ejemplo, para agregar los países, para agregar los departamentos. Depende de cómo están siendo redactados los requerimientos. Miremos este otro requerimiento de interfaz gráfica. La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora. Entonces probablemente vamos a tener esto. Un icono, por ejemplo, con la imagen de una impresora, de tal manera que la información que tengo ahí a la vista en la pantalla se imprima. Generaríamos un reporte. Así de sencillo. Preguntas de este requerimiento, un chulito si es claro. Un chulito si es claro. Gracias. Vean que absolutamente todo debe estar escrito. Entonces aquí nuestro requerimiento probablemente si lo redactamos con mayores elementos tendría que involucrar no solamente la impresión, sino el guardado o el cierre de la interfaz, por ejemplo. Tendré que redactarlo porque precisamente si esta es la funcionalidad, esta funcionalidad me permite a mí hacer tres cosas: guardar o imprimir o salir de esa interfaz. Claro, mi requerimiento, algo sencillo que lo reconocemos, ¿verdad? Nuestro ingreso a Sofía. Miremos estos requerimientos legales o regulatorios. El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Cualquier persona que abra Sena Sofía Plus no entra de una vez al entorno de Sofía. Para eso se debió haber registrado de manera previa. Si ya está registrado, él puede ingresar. Entonces, vean que eso tan sencillo que ustedes ven cuando van a ingresar a Sofía es toda una elaboración. Aquí me está pidiendo que para poder ingresar, el usuario tiene que estar autorizado. Pensemos en estar registrado. Entonces tendré que diseñar o implementar la funcionalidad de tal manera que le permita al usuario registrarse para su posterior ingreso a la aplicación. Un chulito para validar si es claro ese requerimiento. ¿Listo? ¿Es claro? Bien. Estoy verificando aquí si hay alguna X. No hay ninguna. Vayamos al siguiente. Otro requerimiento legal o regulatorio. La base de datos será implementada con trazas de auditoría. ¿Qué es una traza de auditoría? Una traza de auditoría es la que me permite a mí hacer seguimiento a las transacciones que se han hecho. ¿Se acuerdan las transacciones que les comenté? El CRUD. Pues cuando se hace un CRUD, normalmente se va a realizar sobre parte de la base de datos. Normalmente nosotros en la base de datos vamos a encontrar esto, tablas. Nosotros normalmente, la información dentro de una base de datos, ¿en dónde se va a almacenar? En las tablas. Entonces, en un momento dado, en una tabla, yo pude haber hecho una transacción del CRUD, es decir, pude haber agregado, eliminado, modificado, consultado. Cuando yo hablo de una traza de auditoría es poder identificar quién insertó un registro, quién modificó un registro, y cuando yo hablo de quién es qué usuario. Pero entonces a mí normalmente no me interesa saber solamente quién lo hizo, sino cuándo lo hizo. Entonces yo puedo generar un registro de una transacción para poder identificar quién, cuándo y a qué hora
se hizo una transacción. Vean que de pronto y por los medios ustedes han escuchado y a veces lo que uno ve en CSI y en estos programas de investigación donde le hacen rastreo inclusive a la dirección IP desde donde está la máquina sobre la cual se hizo una transacción. Entonces, a eso nos referimos nosotros con trazas de auditoría, el poder hacer una captura de información que en un momento dado para mí pueda ser relevante para hacer seguimiento. Obviamente que implementar esas trazas de auditoría pues requiere de tiempo porque es un requerimiento que implicará una codificación y obviamente como requerimiento eso cuesta dinero. Entonces, pues dependiendo del alcance de la inversión a la que está dispuesta la empresa que quieren que le desarrolle la aplicación en términos de estos elementos de auditoría, pueden hacer encarecer la aplicación. Entonces, pues ellos determinarán, dependiendo de los requerimientos y las necesidades, validar esa definición de los requerimientos que se van a implementar. Bueno, un chulito si es claro, una X si no. Intentemos participar y si tenemos conectividad, los que más podamos. Ok, gracias. Ninguna X, entonces vamos al siguiente. Desde el punto de vista legal, el sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio, un reporte regulatorio, según los requerimientos establecidos en el reglamento y la ley aplicable. Por ejemplo, la facturación a través de sistemas de cómputo. Eso no es que yo hago un formato en Excel, por ejemplo, y ahí imprimo mis facturas y las voy numerando 1, 2, 3. No. Yo tengo que pedir un permiso a la DIAN y la DIAN a mí me da un consecutivo para la generación de facturas. Si ustedes observan esas facturas impresas, van a encontrar que en alguna parte habla de una resolución de la DIAN y de un rango de facturación. Entonces, es importante reconocer el ámbito en el cual estamos desarrollando la aplicación porque es factible que encontremos algún tipo de normatividad o legislación y que por tanto debe ser considerada y tenida en cuenta. Si no lo hago, pues caray, cuando yo vaya a entregar, lo más probable es que el cliente no me reciba la implementación. Y si me la recibe, cuando después la vayan a poner en producción y se den cuenta, pues tendrán que parar la aplicación porque no podrán operarla bajo una condición de el no cumplimiento de una normatividad. Bueno, me pasé a la siguiente, pero no pregunté. Chulito, si es clara este requerimiento, una X si no es claro. Ok, para todos es claro. Vamos con el siguiente. Otro requerimiento legal. Los libros de ventas y de compras serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia. Tengo entendido, o hace muchos años uno tenía que llevar unos libros y en Cámara de Comercio validaban, autorizaban. Entonces, nuevamente, este requerimiento es similar al anterior, donde hay normatividad o hay condiciones a las cuales estamos sujetos como empresa, a la empresa que le vamos a desarrollar el software, y por lo mismo pues se debe garantizar su cumplimiento. El tema de seguridad, por ejemplo, ejemplos de requerimientos de seguridad. Los integrantes del grupo de usuarios y analistas pueden ingresar solicitudes, pero no pueden aprobarlas o borrarlas. Esto tiene que ver mucho con el CRUD que comentábamos hace un rato. Aquí ellos pueden hacer el insert, ingresar, agregar información, pero no pueden hacer delete. Probablemente aprobarla significa hacer un update, porque se va a hacer una modificación. Entonces, dependiendo del grupo de usuarios, determino yo cuál es el tipo de transacción que ellos pueden realizar. Chulito o X, si es claro este ejemplo. Ok, es claro.
Vamos con la siguiente, de seguridad. Los integrantes del grupo de usuarios de administradores no pueden ingresar o aprobar solicitudes, pero sí las pueden borrar. Una redacción similar, pero estamos hablando que aquí son usuarios analistas y aquí son usuarios administradores. Aquí el usuario administrador sí puede borrar, aquí el usuario analista no puede borrar. El alcance de lo que pueden hacer los usuarios puede variar dependiendo de su perfil. ¿Y quién define eso? La empresa, a través del procedimiento que ellos han definido y el alcance de lo que puede hacer un usuario y otro. Hablemos de otro requerimiento de seguridad. Cualquier intercambio de datos vía Internet que realice la aplicación se realizará por medio de un protocolo encriptado HTTPS. Si recuerdan ustedes, hay unas páginas a las cuales accede uno a través de http://. Hoy por hoy, ya casi que la gran mayoría tienen ese que permite encriptar la información y eso nos permite generar mayor seguridad en el tráfico de datos. Entonces, ya no es solamente, vean que ya no es solamente la programación de la lógica de negocios de la transacción que se debe dar y la interfaz gráfica que yo genero para poder hacer esa interacción entre el usuario y la aplicación y las condiciones como se comporta esa interfaz gráfica, sino que aquí estamos tocando otro elemento y es el cómo va a viajar la información. Entonces yo tendré que implementar al momento de hacer las transacciones el cómo me conecto, por ejemplo. Y para eso tendré que definir unos protocolos como este. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a percibir un poco robusta la aplicación porque hay que considerar muchos elementos que se integran para poder generar ese producto que es la aplicación de software. Entonces hago un comentario que hice al comienzo. Nada sacamos con entrar a programar si no sé qué es lo que voy a programar. Lo primero que yo debo definir son los requerimientos y como estamos hablando que en nuestro proceso de formación vamos a desarrollar aplicaciones empresariales, pues tenemos que ser como muy metódicos en la manera como vamos a adoptar ese proceso. Y estamos en el primer momento que es a partir del levantamiento de información, esta caracterización de requerimientos funcionales. Yo tendré que considerar un entorno de trabajo y esto me lo define a mí el cliente, los usuarios, pues más que los usuarios el cliente porque habrá que determinar cuál es el contexto tecnológico que tiene el cliente. De pronto ya lo habíamos mencionado, yo tengo que en ese reconocimiento que yo hago de la organización, cuando yo hago el levantamiento de la información, en algunas de las entrevistas que he escuchado y que subieron ustedes, preguntaban, bueno, ¿y qué computadores tienen? ¿Y en qué sistema operativo trabajan? Eso es importante hacerlo porque a la hora de definir la plataforma en la cual se va a desarrollar, será relevante considerar cuál es el hardware y el software que tiene el cliente. A partir de eso podríamos estar definiendo este requerimiento funcional. El software podrá ser utilizado en los sistemas operativos Windows, Linux y OS X. Entonces, esta gráfica un poco le apunta a que hay un entorno de sistemas operativos y en un momento dado yo podría estar trabajando un producto en .NET, pero ese producto en .NET solamente aplicaría en el entorno de Windows. Pero si el ecosistema en el cual yo quiero trabajar la aplicación es mucho más amplio y podemos abordar inclusive plataformas en el ambiente de Linux, cómo lograr que mi aplicación trabaje en entorno de Linux o en las máquinas Mac. Resulta que hacemos un desarrollo en Windows y cuando lo vamos a instalar, oh sorpresa, el usuario tiene Linux.
fatal, fatal, porque todo ese trabajo a la borda. Es relevante demasiado el poder identificar el entorno tecnológico en el cual va a operar la aplicación. Chulito, si es claro, estos últimos dos requerimientos y tienen que ver con el hardware y el software, el entorno, el ecosistema donde va a trabajar la aplicación. Chulito, chulito, bien, gracias, ninguna X. Inclusive, cuando se trabaja en entornos web, miremos la redacción del requerimiento. La aplicación debe poder utilizarse sin necesidad de instalar ningún software adicional, además de un navegador web. Entonces, el usuario va a entrar a Internet para trabajar su aplicación. Y esa máquina no necesita que se instale nada web. Entonces probablemente yo podría estar pensando, ¿no? Pues el entorno de las interfaces, HTML5, un poco el tema de esas validaciones que hablábamos, que valida la fecha, valida la edad. Bueno, entonces vamos a trabajar JavaScript. Pero la lógica de negocios, ¿en qué la trabajo? No, pues solo voy a trabajar en PHP. Entonces, ¿cómo empiezo yo a combinar mis requerimientos para poder establecer cuál va a ser el acervo de las plataformas que debo utilizar? Normalmente se integrarán muchas herramientas. El gestor de la base de datos, el entorno gráfico, la lógica de negocios en que la voy a manejar. Entonces podría estar combinando muchas herramientas. Inclusive yo podría estar generando esta restricción. La aplicación debe poder utilizar los navegadores Chrome, Firefox, Explorer. Ahí, una aplicación web no necesariamente funciona en todos los navegadores. Un ejemplo, Sofía Plus. No les recomiendo que naveguen Sofía Plus con Internet Explorer. Normalmente uno trabaja Sofía Plus en Google en Chrome. Hoy atendía un requerimiento de un compañero de ustedes que necesitaba realizar un procedimiento, pero él me decía, yo llego a cierto punto y de ahí no sigo. En ese momento no recordé, porque normalmente a nosotros nos sucede exactamente lo mismo. ¿Y cuál era la conclusión? El navegador. Si ustedes van a trabajar Sofía Plus, van a entrar a Sofía Plus, por favor, háganlo a través de Firefox. A través de Firefox. Porque en Chrome él genera o congela, no permite visualizar ciertas funcionalidades que tiene Sofía. Entonces, ¿cómo defino yo? A través del requerimiento funcional, determino el entorno de las plataformas en las que se puede trabajar. Si tecnológicamente en mi desarrollo estoy utilizando unos recursos que en un momento dado me pueden limitar, que es lo que está sucediendo en Sofía, hay que negociar con el cliente el requerimiento. Entonces, sencillamente el cliente le diría a sus usuarios, vea, mi plataforma es esta, pero por favor utilice Firefox. Es un navegador. Todos los navegadores son gratuitos. En ese orden de ideas, el cliente, el usuario, lo único que tendrá que hacer es instalar el navegador correspondiente. Preguntas hasta acá de estos últimos dos requerimientos, un chulito, si es claro. Bueno, preguntas. Está abierto el micrófono, está abierto el chat de esta parte. Si tienen alguna inquietud de esos ejemplos que hemos compartido, antes de entrar a la última parte, que es mucho más iterativa y que requiere mayormente de su participación. Douglas. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo quería preguntarle más, digamos, en el proyecto que vamos a manejar, ¿cuántos requerimientos debiéramos tener como mucho o como poco? O sea, digamos, no sé, unos 10, unos 20, unos 30, no tengo idea cómo se maneja eso. ¿Cuál es la idea? Digamos, ¿cuánto debería ser en promedio? No hay un promedio.
10, no le voy a decir que 10 es poco, que 30 es mucho, porque solamente en la medida que empezamos nosotros, ya después de tener el contexto de qué es lo que vamos a hacer y empezamos a hilar en fino cómo se comporta la información y validamos con el usuario las transacciones que él hace manualmente y cómo las vamos a reflejar en la aplicación, vamos a ir redactando esos requerimientos. Entonces, me podrían estar saliendo 10, 15, 20, 30, 60, 120. Entonces, en ese momento, solamente el desarrollo de la actividad es la que nos va a permitir en un momento dado, después de haber hecho la caracterización de cierta cantidad de requerimientos y validarla con el usuario y consolidar que efectivamente eso es lo que se necesita, ratificar cuántos requerimientos se levantaron. Pero la complejidad está asociada al alcance de lo que yo quiero en la aplicación. En los proyectos, hoy casualmente terminé el mes 18 con el AXI que venía yo acompañando presencial y ellos estuvieron sustentándome durante esta semana los proyectos que desarrollaron. Y bueno, esta semana presentaron el software, pero así como un par de meses hicieron una socialización de los requerimientos utilizando Scrum en algo que se llaman historias de usuario. Y mientras que había un grupo que tenía 25 historias de usuario, había otro que tenía 75 historias de usuario. Entonces, no puedo decir que uno era poco o el otro fuera mucho, porque finalmente el alcance de la aplicación se desarrolló y el usuario estuvo satisfecho con uno y otro proyecto. Entonces, cada proyecto es particular y en ese orden de ideas, pues no tabularíamos lo poco o lo mucho en términos de requerimientos que se definen en un momento dado. Señor. Otra cosa, profe, ¿en qué momento se va a hacer la escogencia de los proyectos para lo de los grupos y eso? O sea, ¿en qué momento se va a definir cuáles proyectos vamos a trabajar? Entonces, en este momento ustedes está habilitada la plataforma para que suban esa actividad, ¿cierto? Ya generamos un calendario al regreso de este receso. La idea es ya tener esos proyectos. Yo voy a revisar esos proyectos, voy a viabilizarlos y en un ejercicio colaborativo entre todos, pues vamos a mirar, por ejemplo, en el grupo hay 39 personas. Entonces, en teoría deberían haber 39 ideas. De esas 39 ideas vamos a seleccionar 8 o 10 para armar grupos entre 3 y 4 personas. Entonces la idea es que ustedes propongan esos proyectos, los defiendan. De pronto alguien va a decir, a mí me gustaría trabajar el proyecto de Douglas. Otro dirá, a mí me gustaría trabajar el proyecto de Carlos Arturo. Otro diría, no, yo quiero trabajar en mi proyecto, o los invito a que trabajen con mi proyecto. Entonces vamos a hacer esa actividad y seleccionamos los proyectos. Considero que si algunos ya tienen el proyecto, súbanlo a la plataforma. Si otros hasta ahora lo van a empezar a trabajar, trabajémoslo. Tenemos estas 2 semanas para hacer ese ejercicio. Al regreso del receso, sobre los proyectos que estén, avanzamos. Señor Douglas. Profe, otra cosa, en cuanto a las actividades que tenemos que ponernos al día de aquí hasta que finalice el receso, ¿cuáles actividades son puntualmente? A ver, eso no sé, me parece que en el chat pasado generamos una agenda. Ahorita aquí, en ese momento en la cabeza con fecha no las tengo, pero recuerden que ustedes pueden entrar al calendario, ¿cierto? Ustedes en la plataforma entran al calendario y ahí en el calendario están identificadas con día actualizado las evidencias que hay que subir. Inclusive las fechas fueron modificadas. Hay algunos compañeros que todavía no tienen la entrevista arriba en la plataforma, entonces para que la suban. Pero estábamos hablando que no era, a ver, la evidencia de levantamiento de requerimientos no era solo subir la entrevista, el audio. Entonces, ahí están los 2 audios, subir los 2 audios. No, recuerden que había un instrumento y identificaba una serie había que hacer un documento
que pedía una serie de ítems. Entonces, para que por favor suban ese documento completo. Esa es una actividad. La otra actividad, que es la del proyecto, está pendiente hacer un foro. El foro lo voy a programar, lo iba a programar la otra semana, pero pues definitivamente por una actividad administrativa que nos agendaron la otra semana, pues para mí sería muy complicado acompañarlos en el foro. Como técnicamente en los foros nosotros tenemos que hacer réplicas en 24 horas, pues no podría hacerlo. Entonces el foro lo vamos a hacer en la primera semana después de que ingresemos. Y ahí están las demás fechas de las otras actividades. Pero técnicamente, levantamiento de información con entrevistas y informe de entrevista, o el informe que sugiere la actividad y el proyecto. Si recuerdo como fecha el día en que se vence la encuesta, también dejé como fecha de vencimiento la entrevista para los que no la han subido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo dilatar la fecha de entrega. Yo no tengo ninguna dificultad en generar un plazo. Digamos, en este momento que estamos arrancando el curso y ustedes se están ambientando en la dinámica, podemos flexibilizar esa entrega, pero se empiezan a acumular las evidencias. Entonces, lo que no quiero es que se les acumule el trabajo, porque yo sé que la gran mayoría trabaja y administra su tiempo, y en la medida que se acumulen las actividades, pues de pronto no vamos a empezar a cumplir oportunamente. Entonces es un poco eso, invitarlos a la administración del tiempo. Revisen por favor en el cronograma, ahí está un archivo que creo que se llama cronograma AXI versión 3 con las fechas actualizadas. Fernando, lo escucho, Fernando. Espéreme, verifico aquí en el chat. ¿Tú me estás escuchando? Sí, señor, escucho perfectamente. Bueno, la pregunta que yo le tengo es, bueno, con respecto a los requisitos, la actividad que nos toca hacer pues más adelante, ¿esa actividad va a ser en grupo o directamente va a ser sobre la entrevista que nosotros hicimos, o va a ser ya cogiendo los proyectos ya que vayan a quedar? Listo, usted se contestó con la última partecita. Ese tema de levantamiento de requerimiento lo vamos a hacer sobre el proyecto en el que van a trabajar y que es en grupo. Listo, entonces, ok, listo, Fernando. Vamos a ir a la última parte de la sesión, y es esta. Esa es una interfaz. Ese es el logo de la empresa. Y les estoy presentando eso. Quiero, por favor, que identifiquemos acá requerimientos. O sea, si yo hice esta implementación, vamos a hacer algo que se llama ingeniería inversa, ir hacia atrás. A partir de los requerimientos yo construiría esta interfaz. Un poco imaginémonos cuál pudo haber sido uno o varios, porque yo para construir esta interfaz podría estar cumpliendo con varios requerimientos. ¿Cuáles serían los requerimientos que me permitieron a mí construir esa interfaz? Entonces, propongo hacerlo de dos maneras. Lo escriben en el chat o a través del micrófono. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio breve. Tomémonos un minuto. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo propuesto unos 3 ejercicios. Un minuto, hagamos una reflexión sobre la presentación que está visible y redacten ustedes un requerimiento. Y lo van a registrar en el chat. Elvis. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Puedo decir el requerimiento por aquí? Bueno. Sí, señor. Pero por lo que veo, haciendo el ejercicio, el campo email es requerido. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción del requerimiento? Quedaría, o sea, para completar el formulario hay que completar los campos requeridos, o sea, para poder guardarlo. Ok. O sea, acuérdense que voy a redactar el requerimiento. Yo implemento esto. Entonces, ¿cómo quedaría esa redacción? A ver, Elvis. ¿Cómo quedaría la redacción? Sí. O sea, no sería para completar el registro correctamente, es necesario se solicitan los campos mail, password, nombre, apellido,
país, provincia y dirección, puede ser calle. Listo, listo, gracias. Listo. Entonces observen lo que acabamos de oír. Se requiere o es obligatorio el registro de los atributos: email, password, nombre, el apellido, tipo de documento, país, provincia, calle, teléfono. Debo ser explícito con todos los atributos, ¿cierto? Por ejemplo, estoy leyendo aquí el chat. Sandra nos aporta lo siguiente: los que tienen asteriscos son obligatorios. Estoy totalmente de acuerdo con Sandra, pero necesito mejorar esa redacción, porque ¿cuáles son los que tienen asterisco? ¿Cierto? O sea, nosotros vamos desde lo que necesita el usuario para ir a hacer esa implementación. Entonces, los que tienen asterisco significaría, Sandra, explícitamente yo tengo que en el requerimiento informar: se necesita hacer el ingreso obligatorio de email, password, nombre, apellido, tipo de documento, país, provincia, calle, teléfono. ¿Cierto? Entonces, esa sería la caracterización, por ejemplo, de ese requerimiento. Fernando en el chat propone que en el campo nombre solo la información sea ingresada con letras. ¿Sí? Perfecto. Solamente aceptaría el espacio, ¿cierto? Porque si la persona tiene dos nombres, él debe aceptar el espacio. Les propone el software debe almacenar los datos personales del usuario. Listo. Entonces, consideramos que si él dice aquí registrarse, ¿cierto? En este registrarse, él debe recoger esta información y almacenar esos datos. Iván, los campos con asterisco son requeridos. Nuevamente, yo tengo que ser explícito detallando cuáles son los campos que deben ser perdón. Ese asterisco lo visualizaría yo como los requerimientos de interfaz. Absolutamente es así. Y al plantear el requerimiento de interfaz, lo podríamos plantear de la siguiente manera. Acuérdense que yo tengo que redactar. Ustedes sé que el aporte lo estamos haciendo como muy breve por el espacio de pronto que tenemos ahí del chat, pero necesitamos ser mucho más explícito y documentar lo mayor posible el requerimiento. Con el requerimiento que propone Iván Darío y el asterisco, un requerimiento de interfaz, lo voy a interpretar de la siguiente manera. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto y me está generando interferencia. Por favor, cerrar el micrófono. Listos, gracias. Entonces, reitero el tema del asterisco como un requerimiento de interfaz gráfica. Y lo podría plantear de la siguiente manera. Los atributos: email, password, nombre, apellido, tipo de documento, país, provincia, calle, teléfono, por ser requeridos en la interfaz, se asociarán con un asterisco. Palabras más, palabras menos. Observen que localidad no tiene el asterisco, número no tiene el asterisco, código postal no tiene el asterisco, o sea, no todo tiene asterisco. Entonces estoy identificando cuáles son obligatorios a través del asterisco. Hernán propone el siguiente: para realizar el ingreso del usuario debe tener un correo válido e ingresar una contraseña de acceso. Excelente aporte, Hernán. Es importante validar el correo, porque es factible que yo necesite hacer una comunicación o una interacción a través del correo electrónico. Y si el usuario no me registra apropiadamente el correo, pues no me voy a poder comunicar con el usuario. Entonces, cuando nosotros trabajamos en HTML5, todo esto se valida. Y con JavaScript valido. O sea, yo con HTML5 garantizo que se está digitando un email. Yo con HTML5 puedo estar
verificando, validando que aquí se digite un teléfono. Con HTML5 aquí puedo garantizar que esto sea un número, que esto sea un código postal. Aquí no hay un atributo edad, pero si yo tuviera un atributo edad, por ejemplo, para validar si es menor de edad o no, con JavaScript haría yo esas validaciones. Entonces vean que hay unas validaciones que se manejan ahí, en el entorno del diseño de la interfaz. Porque la lógica de negocio yo la podría estar trabajando con Java o con PHP. Vamos a mirar más adelante esas dos líneas de programación. Pero lograr esas validaciones es precisamente a partir de los aportes que están haciendo ustedes. Por ejemplo, también plantea Hernán el tema de la contraseña, que cuando se vaya a digitar una contraseña, la contraseña se visualice con caracteres no visibles, por ejemplo, con asteriscos o con puntos, o yo coloco el símbolo que quiero hacer visible por cada carácter que el usuario pulse. Hernando dice que los campos contraseña pueden ser números y letras. Le estoy definiendo qué tipo de caracteres puedo utilizar para las contraseñas. Vean que normalmente para garantizar contraseñas seguras, inclusive la misma interfaz me propone a mí, inclusive con elementos gráficos, con barras que cambian de color, de rojo a verde en la calidad de la contraseña. En algunos casos él me exige que las contraseñas tengan caracteres en mayúscula, en minúscula, números y caracteres especiales. Entonces, dependiendo del grado de calidad que yo quiera en una contraseña, pues tendré que definir una lógica de negocios para que me valide la contraseña. Liz está proponiendo aquí otra. El software debe almacenar los datos personales del usuario, nombre, apellido, tipo de documento, país donde reside, dirección, correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo somos más explícitos en la redacción de mi requerimiento. Carlos Arturo, para cada formulario que se ingrese a la base de datos debe tener un ID único, ¿cierto? En este formulario, vean que aquí no hay un atributo ID. Bueno, supongamos que probablemente aquí este será el identificador único, que es el tipo de documento, y el número del documento sería lo que haría único a este usuario. Pero es factible que yo pueda manejar un identificador que como campo no se muestre. O sea, yo puedo manejar un consecutivo. Y como es un consecutivo que se va a generar automáticamente, para el usuario va a ser transparente. Pero internamente sí va a ser relevante para procesos de búsqueda e identificación del usuario. Entonces, aquí estoy estableciendo ese identificador. Pero, Carlos Arturo, aquí en la redacción que propone para cada formulario que se ingrese, pero vean, aquí como requerimiento, ese para cada formulario no aplicaría, porque yo tengo que ser muy concreto para este en particular en el que estoy trabajando, porque no necesariamente en todo formulario tendré que tener un ID único. Depende del tipo de información que estoy gestionando. Me parece interesante el concepto de un ID, de un identificador, donde no siempre es visible, pero es un requerimiento que se estaría manejando en esa implementación que tenemos ahí. Estoy revisando aquí el chat para ver si tenemos... Ok, vamos a dejar hasta ahí esas propuestas. Estefanía, en el campo de números solo se aceptan términos numéricos. Perfecto. Aquí, Elvis. Creo que solamente haría falta ese requerimiento, los campos de país, provincia, que ya serían predefinidos, y el tipo de documento, perdón, ya son predefinidos directamente en la aplicación. Sí, pero entonces probablemente en esta lista habrá una opción, por ejemplo la primera en la lista que tiene de pronto algo así como seleccione un país.
entonces es obligatorio que yo seleccione un país. Entonces validaría que él efectivamente está seleccionando dentro de la lista un ítem diferente del primero. Y sí, es válido. Cristian. Profe, una pregunta. Yo ahí hice un comentario. Escribí, el usuario debería registrarse llenando un formulario con datos personales para poder hacer una reserva. ¿Ahí ya generaliza mucho? ¿O no sé si está bien o está... Así como lo está redactando, ese es el propósito del formulario. Ujú. Que es cargar toda esta información y registrarse. Correcto. O sea, que debe registrarse para poder hacer una reserva. Sí, señor. Okay. Pero así está bien formulado o está generalizando mucho. No, está bien formulado. El usuario debe registrarse para realizar una reserva. Okay. Supongamos que este botón me lleva a hacer reserva. Entonces, él no permite continuar si no estoy registrado. Entonces es válido. Cristian. Ok, listos. Miremos este requerimiento. Estos ejemplos que vienen a continuación, los tomé de un documento, el documento se los voy a compartir. Creo que vamos a hacer 3. Y el ejemplo creo que tiene algunos 10. Entonces yo les comparto el documento para que revisen el contexto de estos requerimientos. Vean la redacción de este requerimiento. El cliente debe cargar sus datos para poder acceder al sistema correctamente y realizar su reserva. Y se hace una descripción de todos los atributos. Email, dirección, nombre, todos los atributos que vimos en el formulario anterior. Teléfono, campo numérico, que es un check, y el botón registrarse. Entonces, lograr este resultado está asociado a este requerimiento. Entonces, estoy mirando aquí los chats. Cristian, el usuario debe registrarse llenando un formulario con datos personales para poder hacer una reserva. Miren el objetivo del requerimiento. El cliente debe cargar sus datos para poder acceder al sistema correctamente y realizar la reserva. En otras palabras, el aporte que nos estaba haciendo Cristian como requerimiento y estableciendo unas características con todos estos datos. Miremos este requerimiento. Observen que este requerimiento los requerimientos los vamos a codificar. Ese es el requerimiento y pues vamos a definir una nomenclatura. Por ejemplo, a ese lo estoy llamando el requerimiento 001. A ese lo estoy llamando el requerimiento 002. Con una descripción. La descripción de este, mail de confirmación de usuario. Objetivo del requerimiento. El usuario deberá confirmar por medio de un mail su alta de usuario para poder ingresar correctamente. Características. Se dispondrá de un mail informativo a la casilla de correo que informó el cliente en el registro con un link en un botón para poder confirmar el mail y dar de alta al usuario. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? ¿Han recibido ustedes, por ejemplo, cuando se han registrado en alguna página, que cuando ustedes se registran, de pronto les dice, se le ha enviado un correo, por favor vaya ahora al correo y allá hay un enlace para que confirmen la suscripción? Creo que a todos les ha pasado eso, ¿cierto? Levantemos la mano si sí alguna vez. Perfecto. Entonces, eso que les envíen ese correo para que ustedes acepten con un enlace algo, es un requerimiento, es una implementación. Y entonces probablemente eso es lo que ustedes ven. Les llega un correo con algún tipo de información, con algún enlace, donde activan la suscripción. Que esto se dé
sería la implementación de un requerimiento. Miremos este requerimiento, modificación de usuario. El usuario podrá modificar sus datos menos el DNI y los datos de ingreso como email y password. Características. Se dispondrá de una pantalla en que el usuario tiene los campos disponibles y no disponibles para su modificación. Me voy a devolver a esta pantalla. Supongamos que yo quiero reutilizar esa pantalla. Reutilizar esa pantalla, yo podría copiar esta pantalla, borrar la lógica de negocios, por decirlo de alguna manera, y reusarla. En esa reusabilidad de la pantalla, ¿cómo harían ustedes para cumplir con este requerimiento que me pide se dispondrá de una pantalla en que el usuario tiene los campos disponibles y no disponibles para su modificación? ¿Cuáles campos no son modificables? Email y password. ¿Cómo creen ustedes que se visualizaría entonces esta pantalla? Si quieren por micrófono o el chat. ¿Qué cambio le harían? Cristian. Digamos, habrían dos partes, ¿no? Una para el cambio de contraseña y el otro para el cambio de nombre, apellido, tipo de documento, país. Ok. Elvis dice aquí que se perdió. Bueno, básicamente el requerimiento lo que está pidiendo es restringir unas modificaciones. Que no se pueda modificar el email, que no se pueda modificar el password. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inhabilitar los campos. ¿Para qué? Pues para que el usuario no cliquee y se habiliten para que puedan ser modificados. ¿Cierto? Entonces voy a ir un poco más adelante. Aquí está el requerimiento y aquí está la solución. Entonces vean cómo se inhabilita el campo para que el usuario ve el correo, el usuario ve la contraseña, pero no lo puede modificar. Entonces, ¿qué ya les estoy vendiendo? Que yo puedo reutilizar código. La implementación de esa interfaz, eso se hace con código. Entonces, vamos a aprender a hacer los desarrollos de tal manera que lo hagamos usando técnicas de calidad de software que me permitan a mí, por ejemplo, la reutilización de elementos que ya he construido con anticipación. Eso se llama una característica de calidad de software de la ISO 25000 y es la usabilidad. Miremos este requerimiento, baja de usuario. El administrador del sistema podrá dar como inhabilitado al cliente que desee y así éste no pueda realizar más reservas, salvo que pida una reincorporación. Entonces, ¿qué sucede? Que mis usuarios están registrados en mi sistema, el administrador puede arbitrariamente inhabilitar los usuarios para que no hagan reservas, pero los usuarios pueden pedir que nuevamente lo reactiven. ¿Qué vamos a hacer? Construir una interfaz para hacerle esa facilidad. ¿A quién? Al administrador del sistema. Características: se dispondrá de una pantalla de administrador de usuario donde haya un check para seleccionar y deseleccionar el cliente. ¿Cómo podría ser? Algo así. Aquí tengo un cliente, aquí hay un check, una casilla de verificación donde el administrador, con respecto al cliente, lo habilita o lo deshabilita. Entonces, en la programación, básicamente lo que nosotros haríamos sería implementar los diferentes requerimientos funcionales. En la medida que el requerimiento funcional sea claro, vamos a poder generar un resultado exitoso. Bueno, si ustedes visualizan esa interfaz, especulemos inventándonos cuál puede ser el requerimiento. Propongan ustedes el requerimiento para esa interfaz. El usuario debe poder ingresar el email correcto y la contraseña correcta, y para ello debe tener máximo 3 intentos, si no será bloqueada por 24 horas.
Sí, nos faltaría complementar con algo. Vamos a ver, Elvis. Lo que se puede ver allí es que el usuario debe utilizar su email registrado y la contraseña que va asociada a ese email para poder loguearse. Y en caso tal de que no recuerde la contraseña, siempre puede ir a recuperarla en el botón de olvidar mi contraseña. También tiene la opción de Sí, registrarse. estoy de acuerdo. Si no son usuarios Voy a registrados, deben combinar. registrarse. Sí, señor. Entonces, combinando los dos aportes, Hernán. Hernán, aquí está, dice Hernán, el usuario deberá validar el usuario deberá validar en ingreso a la plataforma usando un mail y contraseña. Con un mínimo de 2 intentos, en caso de no estar registrado, deberá realizar la pestaña de registro. Sí, vean que Hernán nos está combinando las dos apreciaciones anteriores. Le agregaríamos que si no recuerda la contraseña, que el sistema le permita recordar la contraseña. Miremos en la parte de list. El usuario debe poder registrarse o ingresar al software ingresando un correo válido y una contraseña. Sí, estoy también de acuerdo. Entonces vean cómo estamos diciéndole. El usuario, para ingresar a la aplicación, el usuario deberá estar registrado. Se olvidó la contraseña, si él olvidó la contraseña, se generará otra interfaz para el recordatorio de contraseña. Y su validación se hará a través del email y la contraseña registrada. Entonces, ahí está como la combinación de las apreciaciones de lo que ustedes están comentando. Login del usuario. Objetivo, el usuario deberá loguearse a través del sistema para que pueda realizar la reserva correctamente. Características, se dispondrá de una opción del menú para poder ingresar mediante email y contraseña. Y terminamos. Esta es la fuente de los primeros ejemplos que utilicé y de los últimos ejemplos que utilicé de la agencia de viajes. Está en otro documento. O sea, voy a subir dos documentos, la presentación y los ejemplos de la agencia de viajes de requerimientos funcionales. Hasta aquí vamos entonces con la sesión de hoy. No sé si tienen algunas inquietudes antes de concluir. Douglas. Profe, en caso de que tengamos dudas durante esta semana, estas 2 semanas, digamos, ¿nos podremos comunicar por correo electrónico al menos o definitivamente no vamos a tener contacto estas 2 semanas? No, yo bueno, lo que pasa es que nosotros la otra semana que vamos a hacer aquí un trabajo administrativo de evaluación, pero pues yo normalmente el correo lo estoy abriendo al menos 20 veces al día. Entonces, si tienen alguna inquietud, por favor, no duden de colocarla en el correo electrónico al WhatsApp. Yo normalmente miro los WhatsApp, si no se los contesto inmediatamente, en la medida que en el tiempo como lo administro lo haga, entonces les contesto el WhatsApp. Si requiero computador para poder trabajar, entonces hasta que prenda el computador y revise, les doy respuesta en el WhatsApp. Entonces, de pronto no a través de la plataforma, porque pues en teoría estamos en receso, pero frente a las inquietudes que tengan, sí, con todo gusto, en el correo y en el WhatsApp. ¿Qué otra inquietud? Bueno, entonces, antes de finalizar,
El día de mañana voy a colocar unos anuncios como para definir y dar una retroalimentación de una pregunta de hace un rato de evidencias que hay que presentar. Entonces voy a colocar un anuncio con fechas y actividades concretas que están en tránsito. Voy a colocar un anuncio frente a lo que vamos a hacer, lo que viene, de tal manera que si quieren avanzar un poco puedan revisar esos elementos. Eso quiere decir que algunas personas que están desarrollando actividades que tienen pendiente las puedan continuar trabajando. Si hay otras personas que ya las trabajaron y quieren avanzar un poco más en el ejercicio, entonces pues apoyarles esa actividad. Entonces la idea es poder continuar en el proceso sin interrumpirlo. Si en ese ejercicio, en esa dinámica, surgen inquietudes, entonces reitero, estaré atento en el correo y en el WhatsApp. Si no tienen ninguna otra inquietud, vamos a dar entonces por finalizada la sesión de hoy. Agradecerles por la participación. No sé si todos alcanzaron finalmente a hacer el registro de la asistencia. Si no, voy a pegar una vez más el enlace para registrar la asistencia. Lo estoy capturando nuevamente. Listo. Pegué el enlace por si alguien no alcanzó a diligenciar la asistencia. Una feliz noche para todos y seguimos en contacto. Recuerden. Ok. Salir de la sala para finalizar la grabación.